Dios les bendiga, dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 1 y 2. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Dice el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. Dice Pablo, está hablando a la iglesia de Colosas, y el Señor por medio de Pablo nos exhorta y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice que si tú habéis resucitado, se supone que tú tienes que vivir una nueva vida y tienes que poner tu mirada en las cosas de arriba. Dice la palabra de Dios, buscad las cosas de arriba, buscad las cosas eternas, buscad las cosas celestiales. Dice la palabra de Dios en el verso 2, pone tu mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Poner tu mirada en las cosas invisibles, no en las cosas que son visibles, no en las cosas que son temporales, no en las cosas que duran un poquito de tiempo, sino las cosas eternas. Esas son duraderas para siempre y para siempre. Y el Señor habla aquí, si habéis resucitado, dice, poner tu mirada en las cosas de arriba. Dice la palabra de Dios que arriba significa en griego un principio. Significa que si tú eres resucitado con Cristo, eres una nueva criatura. Has empezado de nuevo, has nacido de nuevo. En la palabra de Dios se habla de una mujer que por 18 años estaba enferma de un espíritu de enfermedad, y ella estaba encorvada. Ella no podía mirar hacia arriba, ella tenía que mirar hacia abajo en las cosas de la tierra. Tenía un yugo, y a veces nosotros tenemos yugos, tenemos enfermedades, tenemos circunstancias difíciles, tenemos heridas y traumas dentro de nosotros que impide que Dios haga un cambio, que impide que Dios transforme y libera. Y esa mujer estaba encorvada por 18 años y el Señor la liberó, la sanó y la enderezó. Y necesitamos que Dios enderezca toda nuestra vida para que nosotros nacimos de nuevo, para poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Y qué maravilloso y qué glorioso es eso. Y quiero leer brevemente una porción de la palabra de Dios que está en Mateo 14, 26. Dice la palabra de Dios en Mateo 14, 25 y los versos siguientes. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice la palabra de Dios en el 25, en Mateo 14, 25: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dice la cuarta vigilia es de 3 a 6 de la mañana. Hay 4 vigilias y el Señor andaba sobre el mar en la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana, y no sabemos exactamente qué hora era que estaba caminando, pero sabemos que era entre las 3 y las 6 de la mañana, y Jesús empieza a caminar sobre el mar. Dice la palabra de Dios que en el 26, y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron. El Señor estando caminando sobre el mar, los discípulos se turbaron y tuvieron miedo. Había una ola azotando la barca y tuvieron miedo y dijeron un fantasma. A veces nosotros en las circunstancias difíciles tememos, y aún el Señor está allí caminando, está allí, la presencia de Dios está allí con nosotros, estando en esa dificultad difícil, estando en esa prueba difícil. ¿Cuántas veces nosotros estamos en esa dificultad, circunstancia, en esa enfermedad, en esa prueba que el Señor permite que nosotros
estemos en esa dificultad, pero la fe que nos va a ayudar a acercarnos a Él. Y estos discípulos temieron, y estos discípulos, dice en el 26, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo, gritaron, dijeron un fantasma, algo nos va a hacer ese fantasma. Dice en el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En esa circunstancia difícil, en esa prueba, Dios dice, no temas, yo estoy contigo, cobrad ánimo, yo te voy a ayudar a pasar esta prueba. Esas olas tan fuertes que Dios permite que tú estés en esa prueba, Dios dice, no temas, Dios dice, cobrad ánimo, Dios dice, yo soy Jesucristo quien te va a ayudar a pasar esa prueba, soy yo quien estoy aquí al final, ven y camina sobre el mar. Dice el verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Pedro dijo, si verdaderamente eres tú, que yo camina sobre el mar hacia ti. Y el Señor dijo, ven Pedro. Y Pedro empieza a caminar sobre el mar. Al principio Pedro, su fe estaba puesta en Dios. Él miraba al Maestro, él miraba a Jesucristo caminando sobre ese mar. Él miró a Jesucristo, y qué maravilloso saber que en medio de esa prueba, la que estamos caminando sobre el mar, vemos a Jesucristo al final, y eso es lo que nos ayuda a llegar al final de la prueba, a tener la victoria. Dice, ven Pedro, y Pedro empieza a caminar. Dice el 29, y le dijo, ven. Y descendió Pedro el barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces, Señor, sálvame. Y Pedro, estando caminando sobre el mar, había vientos fuertes y empezó a hundirse. Y a veces en nuestra prueba, en nuestra enfermedad, nosotros estamos caminando bien sobre el mar y nuestra mirada está puesta en Cristo, no en lo que está pasando, no en lo que yo estoy haciendo. Y Pedro estaba caminando sobre el mar, y él en un segundo, en un minuto, quitó su enfoque en Jesús y empezó a hundirse, porque él vio y sintió esas olas, ese viento fuerte, y empezó a hundirse. Y a veces el Señor permite esas olas difíciles y nosotros tememos y empezamos a hundirnos y decimos, Señor, sálvanos. Y dice el Señor, no temáis, yo estoy aquí contigo, solo confía en mí, solo camina sobre el mar, yo estoy al final del mar, mírame a mí, no mires a lo que estás haciendo, mírame a mí. Dice la palabra de Dios, Pablo, que pon las cosas en mí, pon tu mirada en las cosas de arriba. Y por un segundo a veces nosotros quitamos nuestro enfoque de Cristo y miramos las cosas visibles, y es cuando empezamos a hundirnos. Que el Señor nos ayude a poner nuestra mirada en Cristo. Y el Señor probó la fe de Pedro. A veces nosotros no pasamos esa prueba, a veces no la pasamos, pero el Señor nos vuelve a levantar y nos lleva a otra prueba y nos agrega fe, y esa fe es la que nos ayuda a llegar hacia Él. Procuramos a poner nuestra mirada y nuestros ojos en las cosas eternas, porque al quitar nuestro enfoque en Dios, nosotros nos vamos a hundir y no vamos a pasar esa prueba. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios, caminar sobre el mar y mirar a Cristo en todo momento. Dios les bendiga y espero que tengan una bendecida semana. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga.